Muy buenos días a todos, amados. Dios le bendiga una vez más. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por darnos la oportunidad de estar aquí. Una vez más haciendo lo que nuestro Señor Jesucristo nos manda a hacer en su palabra, en su voluntad y en el entendimiento de nuestro Señor Jesús. De este lado le habla este humilde servidor, Tony de Batista, y creyendo que esta reflexión o este conversatorio llegará una vez más a los corazones que Dios preparó desde antemano para redarguir, reprender y llamar al arrepentimiento a aquellos que no han conocido a Dios, también trabajar en los corazones de aquellos que están afligidos. Gracias a Dios que en este bello día nos regaló la humilde oportunidad de estar aquí. Hoy queremos hablar de un tema que todos conocen, que todos han escuchado a través de otras voces que el Señor ha disertado, y es la farándula y la iglesia. Amado, todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo, en su pasarela, en el cumplimiento del ministerio de su Padre Celestial, Jehová Dios de los ejércitos, en el propósito de la deidad de Dios, envió a nuestro Señor Jesucristo para cumplir el mandato de morir por los pecados de la humanidad, de nosotros los hombres. Por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Y Dios, por amor, como dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, nuestro Señor Jesús vino y cumplió lo que fue el cumplimiento de 3 años de ministerio en la tierra, caminando, sanando, libertando, haciendo milagros y prodigios. También eligió a 12 apóstoles, 12 discípulos, quienes después de la muerte y la resurrección, su crucifixión en la cruz, luego de resucitar, a eso también preparó para que siguieran extendiendo lo que es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el hombre más grande que ha dado la humanidad. Jesucristo fue el filósofo más grande. Es la filosofía y las teorías, como lo quieran llamar, como lo quieran catalogar, que ha dado el pleno entendimiento de todo lo que existe en el globo terráqueo. Como dice el libro de Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era el mismo Dios. Todos sabemos que el verbo es lo que indica acción y movimiento en lo que es la ciencia de la lengua española. Entonces Jesucristo es verbo porque acciona, Jesucristo es verbo porque da vida, Jesucristo es verbo porque funciona. Sin embargo, que vemos que la filosofía siempre ha sido y siempre serás muerta, porque no puede convencer, no tiene poder, no tiene Espíritu Santo, no tiene fuego, no tiene columna de nube ni columna de fuego para dar vida. Pues bien, vamos a continuar desarrollando el tema. Luego, Él le hace una promesa a sus 11. Luego de la traición de Judas, los discípulos echan suerte y la suerte cae sobre Matías. Y vemos que para completar el número de los 12, porque fueron 12 columnas de nube, 12 piedras, 12 tribus y 12 apóstoles.
Esa es la iglesia de Jesucristo. Pues bien, Jesucristo les dejó un mandato: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y todo el que creyere será salvo por cuanto hayan creído. Se desarrolló el ministerio. Comenzó el nombre de Jesucristo a resonar, a crecer en toda la humanidad. Y hoy en día nosotros gozamos del privilegio de ser parte de esa institución, la institución más sagrada que existe hoy en día, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurado aquel hombre que forma parte de ella. Bienaventurado el hombre que está en el ministerio de nuestro Señor Jesús. Se fue, duró 40 días en la tierra, lo que algunas teorías le llaman la cuaresma. Nosotros le llamamos la iglesia de los apóstoles. Luego de 10 días más, al cumplir 50 días, en el aposento alto descendió lo que es el Espíritu Santo de Dios, la promesa de Dios sobre su iglesia. Jesús le dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que hayan sido invertidos, o sea, llenos, repletos de mi poder, dijo Jesús, que es el Espíritu Santo. Entonces allí se reunieron muchas personas y se fueron reciclando, otros fueron envolviéndose en lo que es sus quehaceres, y quedaron el número de 120, el cual fueron llenos del Espíritu Santo según el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1. Desde ahí comienza la historia de la llenura del Espíritu Santo. Ahí comienza el movimiento a tomar matiz, a tomar forma, a tomar carácter. El carácter que Dios siempre ha querido darle a la iglesia. Una iglesia llena de poder, una iglesia llena de su espíritu, una iglesia que represente los intereses de Dios. Bueno, vinieron 7 periodos de la iglesia, en la cual no quiero profundizar en este momento. Más adelante estaremos hablando, dando algunos tópicos de lo que son los periodos de la iglesia. Bueno, esa iglesia apostólica era una iglesia que vivía en la unidad del Espíritu Santo. Era dirigida por el Espíritu Santo. Era la era del Espíritu Santo de Dios moviéndose en los hechos de los apóstoles. Pero esos hechos estaban basados en lo que el Espíritu Santo establecía que había que hacerse en este momento. Y se le llamó también la iglesia del Pentecostés, que era una iglesia de fuego, era una iglesia de ese movimiento. Era una iglesia donde se hablaba idiomas, oiga bien, idiomas. Escuche, abra su oído y su entendimiento espiritual con eso. Donde se hablaba diferentes idiomas y el Espíritu Santo le dio la capacidad a ellos de interpretar. El Espíritu Santo le bajaba el rema, le rebajaba la revelación, o sea, el don de interpretación, para que puedan traducir cualquier idioma con la necesidad de que el mensaje de Dios llegara a la persona que se pudiera encontrar en la necesidad de una palabra, de una redención de Dios en este momento. Ok, hasta ahí vamos bien. Todos los apóstoles pasaron por momentos difíciles, pasaron por tribulaciones, pasaron por pruebas, pasaron por adversidad, pero ninguno cambiaron el sentido, cambiaron el norte del real evangelio de Dios, de la lógica que se estableció en la iglesia primitiva. Mira que el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8 dice: y por primera vez se les llamaron cristianos en Antioquía. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos siguieron las instrucciones, vivieron en los lineamientos, en los senderos, en el camino que Cristo le estableció, que Cristo lo direccionó. Donde quiera que ellos llegaban, le decían: estos son seguidores o discípulos o apóstoles de Jesucristo. Hoy en día, supuestamente, somos
somos cristianos. La iglesia de Jesucristo es una iglesia monótona. Es una iglesia que se ha contaminado. ¿Por qué la iglesia se ha contaminado? Porque ha sacado los lineamientos, ha sacado los mandamientos, ha sacado la promesa de Dios. Ha dejado atrás el legado del Espíritu Santo, la conducción de la palabra real de Dios, que es la realidad que liberta al hombre. Porque la Biblia dice que el oír viene, la fe viene por el oír, pero ¿oír qué? La palabra de Dios. Hoy en día hemos entrado en un dime y direte de que tú me dices y yo te respondo, pero no en aposento, no bajo la palabra de Dios, sino bajo la condición de un legalismo de hombre, de un planteamiento de hombre, de términos filosóficos, que yo soy el que tengo la mejor hermenéutica, yo soy el que tengo la revelación, donde el dueño del asunto se llama el Señor Jesucristo, y Él dejó las directrices por la cual su iglesia, su pueblo, debemos caminar, debemos conducirnos. Por eso le hemos puesto el tema, la iglesia y la farándula y el paparazzi. Hoy en día todo el mundo quiere hacerse viral. Todo el mundo quiere contenido que la humanidad pueda disfrutar de ella, pero no es con el objetivo de promocionar el evangelio de Jesucristo, que es de salvación, sino con el otro objetivo que hay detrás. Entonces me pregunto, o la reflexión o la moraleja para el día de hoy es: ¿a qué nos llamó Dios? ¿A reclutar alma para el reino de los cielos? ¿A transmitirle a Jesucristo a la humanidad para que la humanidad tenga paz? ¿O a vivir en farándula? ¿O a vivir en cosas que no aprovechan en los espirituales? La iglesia de hoy es una iglesia muerta. ¿Por cuánto tengo contra ti que has dejado tu primer amor? Dice el Señor. Levántate y haz la primera obra. Si no te levantas, pues vendré y te quitaré el candelero. Pues ya la iglesia de hoy hemos perdido la visión de la cual se nos diseñó. ¿Por qué? Porque hemos entrado en conflictos, en quimografía, en vivir la vida como lo están viviendo las personas que no tienen a Dios, las personas que necesitan a Dios. Pues si la iglesia del Señor no tiene la capacidad de transmitir el amor de Dios a aquellos que la vida le hace entender que no tienen sentido, que no tienen solución, que tienen que ahogarse en el alcohol, y nosotros también estamos siendo arrastrados por esta corriente porque hemos entrado en lo que es servirle más al hombre que servirle a Dios, complacer más a los reyes de la tierra que honrar a aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso es el tema de hoy, por eso es el conversatorio de hoy. Qué lástima y qué vergüenza debe de sentir nuestro Señor Jesús cuando nos ves envuelto en nuestros deleites y pecados, en la contienda, en la dirección que el mundo está conduciendo la iglesia de Dios. Hoy en día no es Jesús quien conduce la iglesia, sino el mundo es que está conduciendo la iglesia. En vez del mundo entrar a la iglesia está entrando en el mundo.
Cuando hablo del mundo, estoy hablando del comportamiento erróneo que va en la humanidad. Y es lamentable, es doloroso, pero hay que decirlo. Una vez se paró un profeta y dijo: tú y tu casa, hablándole a Acab y a Jezabel, son lo que tienen este pueblo turbado. Entonces hoy en día, nosotros lo que estamos llamados a profesar, a predicar el nombre de Jesús, pues la humanidad no está creyendo en nosotros. Y es la simple razón. ¿Por qué? Hemos sido arrastrados por el sistema, por la misma corriente, coyuntura que va el mundo. La iglesia del Señor está envuelta en ese ambiente, un ambiente pecaminoso, un ambiente trágico, fatal para el santo evangelio del Señor. Y hoy, nosotros como hijos de Dios, como adorador del Señor, como atalaya del Señor, estamos dando la voz de alerta, que no paremos. Stop. Tantical. Hay que pararse y preguntar por la senda antigua, comentar o comenzar, comentar o preguntar, analizar cuál es el buen camino y andar por ella. Dice la palabra de Dios. No podemos vivir ajeno a la voluntad de Dios, sabiendo y teniendo claro que Cristo viene. No podemos seguir así. Si no hay patrocinadores, no predicamos. Si no hay abundancia, no adoramos. Estoy sudando frío porque eso me da calofrío lo que estamos viviendo. Todos estamos llamados a servir a un mismo Dios. Entonces, ¿cuál es el punto de división? Púlpito patrocinado, micrófono seleccionado. Dijo Jesús: el Hijo del Hombre no tiene dónde arrecotar su cabeza. Jesús le dijo a los escribas y los fariseos: ustedes son como sepulcro, blanqueado por fuera, pero por dentro ustedes están llenos de hueso muerto. Porque vivían en un legalismo, pidiéndole al pueblo que cumplieran las leyes mosaicas, cumplieran las leyes del Talmud, el código civil que vivían ellos, pero no tenían misericordia. Y uno de los atributos de Dios es la misericordia. Y la misericordia activa la justicia. Y la justicia activa el amor de Dios. Por el amor de Dios es que todavía estamos de pies con la oportunidad de arrepentirnos y volvernos a Dios. Dejemos de vivir ajeno, estar fuera de la voluntad de Dios y buscar el verdadero norte del diseño original que Jesucristo le dejó a su iglesia. Porque dice que él mismo constituyó a uno apóstoles, a otro profeta, evangelistas, pastores y maestros, al fin de que el ministerio de él, su iglesia, llegue a la plenitud de la estatura del varón perfecto. Cuando habla de su iglesia no está hablando de cuatro paredes, está hablando de usted como miembro del cuerpo del Señor. No sé con cuál de
estos ministerios usted está identificado, o no sé con cuáles de los talentos Dios le ha regalado, sea adorador, sea orador, sea que le agrade limpiar la iglesia, los utensilios del Señor, pero hágalo para Dios. No lo haga para estar buscando farándula o para estar buscando like. Es la manera de el Señor hablar, de corregirnos, de redarguirnos, porque ellas son palabras de Dios, palabras que contienen salud para nuestra vida espiritual. De nada nos vale tener el mundo entero a nuestros pies y perder nuestra salvación. La salvación costó precio de sangre. La salvación costó un plan divino, desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde nuestra creación, Dios ha venido tratando, revelándosele al hombre, pidiéndole al hombre que se arrepienta de su mal camino y se vuelva a Él. Y nosotros hacemos caso omiso. Estamos vueltos en todo lo que tiene que ver en la tierra, menos en las cosas de Dios. Iglesia del Señor, apercíbete a los tiempos que son malos y acércate a tu Dios, acércate a la realidad. Dejemos de estar viviendo fuera del propósito de Dios, fuera del Cairo de Dios, fuera del diseño original de Dios para nosotros. Dios es justo y hay que buscarle en santidad y en justicia, porque Él es santo. A veces nos pasa tantas cosas y nos podemos preguntarnos o nos interrogamos, ¿por qué a mí? ¿Será que Dios no me ama? ¿Será que Dios me ha abandonado? ¿Será que ya no tengo el favor de Dios? ¿Será que Dios se ha olvidado de mí? Pero hay puerta en el inframundo que nuestra mala decisión permite que se abra. Nuestra familia, nuestra finanza, nuestro ministerio. A veces usted se pregunta y yo me pregunto, ¿por qué yo tengo que hacer una fila tan larga? Si ya para este tiempo yo debí de estar en otro nivel. Pero la pregunta clave es, ¿estoy colocado en el centro de la voluntad de Dios? ¿Estoy ubicado en el lugar correcto como Jacob, que se levantó de la madrugada sabiendo que su vida corría peligro cuando se iba a encontrar con Esaú, y se levantó y salió y le dijo a su tribu y a su esposa, espérenme ahí, y se movió y se encontró con Jehová y peleó con el ángel y allí obtuvo la bendición? A veces hay que movernos y direccionarnos e ir a la presencia de Dios. En la presencia de Dios es donde está la realidad de nuestro llamado, iglesia. Ya basta de estar viviendo una vida fingida, una vida de redes, una vida de voy a la iglesia bien bonito delante de los hermanos, soy una cosa, pero cuando no están es otra.
Usted sabe, yo conozco mi relación con Dios, usted conoce su relación con Dios. Pero lamentablemente hemos caído en una vil mentira y eso nos ha llevado a separarnos de aquel que ha diseñado nuestra redención desde antes de la fundación del mundo para su familia, para su contorno, para usted y para todo lo que usted va a poseer mientras esté transitando en este globo terráqueo. ¿Cuántas personas no le dieron la espalda a Dios en el mes pasado, fin de año, simplemente por un mes, donde tuvieron 11 meses peleando el pleito? ¿Qué sabe cuántos años, 40, 30 años, simplemente por un mes de fiesta pagana? Se olvidaron de todas las cosas buenas que Dios ha hecho, ya sea por un esposo, ya sea por un novio, ya sea por un hermano, ya sea por una palabra que marcó su corazón o una herida profunda que tienen arrastrando desde antaños y no han sido curados. Y eso ha provocado de que ese vacío, ese espacio negativo, trabaje en lo que es la conciencia y penetremos en lo que es el mundo de la ignorancia, fuera de la voluntad de Dios. Creyendo de que porque me tire una foto viva en el mundo de redes, envuelto en toda esa diablura, porque no es que mala las redes, vamos a ver el uso que le estamos dando. Ya la familia está muy deteriorada, la familia está muy desubicada. Cuando el primer núcleo que se estableció, la primera institución es la familia, lamentablemente vamos mal. Y hay que despertar de este sueño, hay que despertar de esa ignorancia. Y hoy nuestro Señor nos está diciendo: iglesia, despierta. Iglesia, quiero abrazarte, quiero cubrirte como la gallina cubre su polluelo. Quiero llenarte de gloria y de poder y de autoridad para que cumpla mi propósito, dice el Señor. El Señor dice: es mi propósito en la tierra. Dice el Señor, cuando le dieron el libro de Isaías a leer en la sinagoga: he aquí que el Espíritu del Señor está sobre mí, el cual me ha ungido para libertar a los que están cautivos, para dar vida a los que están muertos, para libertar a los que están subyugados. Y hoy hay una atadura que es más fuerte que 7 cadenas. No importa el kilogramo que tengan las cadenas. El vacío de querer tener, de querer ser, de querer poseer. Y estoy hablando a la iglesia del Señor. Este vacío le ha hecho daño, le está haciendo daño al ministerio del Señor Jesús. Predicadores que hoy en día no aman las almas, no aman el predicar por amor. Hacemos excepciones porque hay hombres de Dios que aman llevar la palabra de Dios porque esa es su pasión. Pero también se han levantado hombres contumaces, amadores de sí mismos y de ganancia deshonesta, el cual apostatarán en contra de la fe. Muchos decían una cosa antes y hoy dicen otra. ¿Sabe por qué? Porque han entrado en el movimiento
¿Cuál es el movimiento? Un movimiento diabólico, un movimiento perverso, un movimiento pervertido que está corrompiendo la iglesia y ha corrompido a líderes, a hombres que fueron llamados a guardar la palabra, a defender el santo evangelio de Jesucristo, y es la farándula. Paparazzi. La Biblia dice claro y preciso que este camino será llamado camino de santidad. Dice que Dios dará pastores conforme a su corazón, que apacienten sus ovejas. Las ovejas son de Dios. Es difícil hoy en día entender este ministerio. Es difícil hoy en día encontrar un hombre que ame la sana doctrina, que ame el movimiento conservador. Cuando hablo de la sana doctrina, no estoy hablando de ropa, no estoy hablando de religiosidad. Yo estoy hablando de la integridad de aquí. Yo estoy hablando de la conducta moral. Del verdadero pensamiento cristiano. Antes no había tanta hermenéutica, antes no había tanta revelación, no había tanta ciencia. Pero habían hombres de Dios condenados, atados al evangelio del Señor. Tal vez nos enseñaron cosas que hoy en día no preguntamos por qué yo hacía eso en tal tiempo. Pero funcionaba. Funcionaba porque había una pulcritud, un temor. Lamentablemente ahora no hay temor. Tenemos mucha sabiduría, pero poca inteligencia y nada de conocimiento. Cuando hablo de conocimiento, yo hablo de conocer a Dios. Cuando usted conoce a Dios, usted teme de hacer lo malo. Si no, pregúntale a José con la mujer de Potifar. Cuando usted tiene sabiduría, la sabiduría llega un momento que lo lleva a envanecerse, lo lleva a usted a cometer errores, nos lleva a creernos la película de que somos la última Coca-Cola del desierto, que si no estoy ahí nada funciona, y el dueño del asunto es Dios, el dueño de la realidad es Dios. Hay que volver a la cruz, hay que volver al madero, hay que volver a los montes, hay que volver a la intimidad donde empezó nuestra amistad con Dios. Hay que volver al primer amor. Hoy todos son maestros, todos saben decodificar código, y el verdadero código es Jesús, el verdadero código es Dios, el verdadero código es creerle a Dios, obedecerle a Dios. Si no, pregúntele a Saúl, cuando desobedeció y fue a hacer un sacrificio sin esperar el sacerdote de turno, sin esperar el profeta de turno, que era Samuel. Samuel, mientras Elí estaba en el sacerdocio y los hijos de él, Samuel estaba encendiendo la antorcha. Y hoy muchos ministros tienen la antorcha apagada porque han entrado en lo que es la manipulación. Ya el Espíritu Santo no está funcionando, y lo que está funcionando es la manipulación. Y si soy grosero con eso, tengo que decirlo. La manipulación, movimiento extraño, fuego extraño. Pregúntale a los hijos de Aarón, que intentaron transmitir fuego extraño en el tabernáculo. Oye, eso de fuego extraño no dura mucho.
Lo que dure la verdadera esencia, lo original, permanece. Si no, compárelo con una fragancia. Usted compra una copia y compra uno original para que usted vea. Y pruébalo en el tiempo de duración. Estos caminos no es el que brinque más, estos caminos no es el que salte más. Estos caminos son de perseverancia. Persistencia y elocuencia y buscar a Dios y amar a Dios. Y pedir al Espíritu Santo que nos guíe y que nos guarde en todo nuestro camino. Aquí nadie es mejor que nadie. Ni siquiera los que no han entrado al Evangelio, nosotros los que estamos en el Evangelio somos mejores que ellos. Lo único lo que ellos son practicantes del pecado y no se arrepienten. Nosotros practicamos y nos arrepentimos. Pero tenemos el mismo valor. Todos para Dios. Ojo con esto. Que yo soy bendecido. Amén. Pero dice la Biblia que el Señor dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y si a Dios le place tomar uno de estas manadas pequeñas que están allí, que para la humanidad, para el hombre es una escoria, para el hombre no vale nada, y Dios lo posiciona en los lugares altos, así como hizo con Mefiboset, así como lo hizo con David, que no pertenecía a la familia real de Saúl, y Dios lo hizo el rey más grande, con un corazón conforme a la voluntad de Dios. Este ministerio es de Dios. Este ministerio no es de ninguno de nosotros. Él es el dueño del asunto. Por tal razón, Él hace como le plazca a Él en su ministerio. Nosotros lo que somos administradores, embajador del reino de nuestro Señor Jesucristo. A nosotros nos compete hacer las cosas bien, decirle a Dios que nos guíe a toda verdad, pero no en la dirección que estamos mal. Estamos siendo como Naamán, preparando horca para nuestra propia garganta. Porque nosotros, a pesar de todo, somos instrumento del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo de Nazaret, Rey de gloria y de majestad y de autoridad y de dominio. Y un instrumento debe de estar listo para cuando el músico decida afinarlo y usarlo. Pero hay momentos que Dios quiere usarlo, hay momentos que Dios quiere hacer uso de nosotros y nosotros no estamos aptos, no estamos en condiciones, porque nuestro norte está desubicado. El plan de Dios para la humanidad, para nosotros, es vivir de gloria en gloria y de poder en poder. No es de descenso tras descenso. Jamás ha sido y jamás será el plan de Dios. El problema somos nosotros, que no hemos olvidado el norte, el sentido original del asunto de Dios. Pregúntele a Daniel, viviendo en el palacio, comiendo con reyes, siendo parte de un imperio, de lo más importante, de la civilización babilónica, de la civilización medo-persa, nunca se separó del propósito de Dios. Había una palabra clave, había un norte
que nunca se perdió, y era que su pueblo tenía que retornar a Judá. Por eso, en un momento él le habló al rey de Tiro: oh rey de Tiro, yo leí en la profecía de Jeremías acerca y de Isaías acerca de ustedes que para este tiempo nosotros debemos de regresar a nuestro pueblo. Daniel vivió en el palacio, comía en el palacio, dormía en el palacio, pero no se contaminó. Y nosotros estamos siendo contaminados, bombardeados con prebenda, con el sistema, y estamos sacando a Dios. Daniel nunca sacó a Dios. Si no, pregúntele a Esther también, o a Nehemías. La Biblia es clara y precisa, y es mi forma, la que Dios me dio, de hablarle con precisión de la palabra de Dios. Hoy están castrando los profetas humildes, los que no son de redes, los que no son de púlpito, lo están castrando. Lamentablemente hay que decirlo, sea Dios verá y todo hombre mentiroso. La red mata y da vida. La iglesia del Señor hoy está envuelta en todos los asuntos, menos en Dios. Menos en decirle a los impíos: Cristo te ama, Cristo quiere cambiar tu vida, Cristo quiere transformarte, quiere darte otra dirección en tu vida. Ven y acércate al Señor. Ya los himnos de los himnarios ya no se usan, han caducado. Los coros antiguos, lamentablemente, ya no tienen sentido. Suena fuerte, pero hay que decirlo. La iglesia de Guira y Tambora se ha perdido. Que estamos en la nueva generación. Perfecto. Pero el mismo Dios de ayer es el mismo de hoy. Ya la parte lírico-cultural, la parte de altar en las iglesias, lo vemos, pero muy diferente. Pero eso, alguien tiene que decir eso, porque soy de esa generación. Soy de esa generación que cuando íbamos a siliciar, nos íbamos con un himnario y una Biblia. Cantábamos himnos y leíamos salmos. ¿Estaba mal? Bueno, pero funcionaba. Podría ser que el ministro no tenía tanto conocimiento de cómo dirigir una iglesia, pero el Señor veía esa intención y el Señor respaldaba esa intención. Un respeto total hacia las cosas de Dios. Iba cruzando un evangélico los domingos, se iba a los hospitales, hoy se va. Los ancianos en la iglesia eran como, wow, como sacerdotes, como ángeles. Un respeto para bautizar a un miembro, era un proceso casi mente de... Tengo que hablar de todo eso, porque fue lo que yo aprendí, a pesar de que estoy en esta era, en esta generación de ahora, pero fue lo que yo aprendí. Lamentablemente hoy, la farándula y el paparazzi nos ha robado todo eso. Dios te bendiga y Dios te guarde. Tus oraciones y tu apoyo para esta plataforma. Chupi TV. Búsquelo en YouTube y apóyenos. Denle like, haga su comentario. Que en el nombre del Señor, el Señor nos dará más palabra de Él para ustedes. Dios le bendiga.